Reflexiones matinales Llave de David les da la bienvenida. El tema de hoy se titula Consecuencias del pecado de David. El texto a meditar lo encontramos en 2 Samuel 12, versos 5 y 6, que dicen: Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: Vive Yahweh, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. David, creyéndose justo, se enfureció en gran manera contra el hombre abusivo que tomó la corderita ajena y en el acto dio su veredicto. Con la vestidura de rey, en solemne juramento pronunció la condenación del hombre, pero lo que en realidad había hecho era condenarse a sí mismo. Fíjese que David actuó de acuerdo a la ley de Moisés según Éxodo 22:1 y Lucas 19:8, en la cual demandaba que se añadiera para restauración al perjudicado 4 veces mayor. Era uno de los castigos extremos en caso de hurto. Aunque David se arrepintió de su pecado y fue perdonado y aceptado por el Señor, cosechó la funesta mies de la siembra que él mismo había sembrado. En su propia casa se debilitó su autoridad y su derecho a que sus hijos le respetasen y obedeciesen. Cierto sentido de su culpabilidad le hacía guardar silencio cuando debiera haber condenado el pecado, y debilitaba su brazo para ejecutar justicia en su casa. Un hombre incurre en pecado al perjudicar a un semejante, pero su culpa principal es el pecado que ha cometido contra el Señor y la mala influencia de su ejemplo sobre otros. El Hijo sincero de Dios no toma a la ligera ninguno de sus requerimientos. David, el juez, había condenado a muerte a David, el transgresor. Pero en realidad, el acto cometido por David era mucho más grave que aquel por el cual había pronunciado la sentencia de muerte. Por sus propias palabras, se condenó a sí mismo. Dijo David: Vive Yahweh, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa, y no tuvo misericordia. El profeta Natán pronunció: Así ha dicho Yahweh, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. De esta manera David probaría algo de los amargos frutos de sus pecados y los resultados de su incapacidad para regir o inspirar a sus hijos. Dijo: el hombre debería pagar la corderita con 4 tantos. Pero estos 4 tantos David debía pagar con los de su casa, con su familia. La primera corderita fue el niño que nació de Betsabé. David había pronunciado la sentencia: el que tal hizo es digno de muerte. Debido a su propia sentencia, David era quien debía morir. Pero en lugar de esto, Dios decretó que muriera el hijo de su pecado. Para David, la muerte del niño sería un castigo mucho mayor que su propia muerte. Como resultado de la amarga experiencia por la cual pasaría, David iba a ser inducido a una medida plena de arrepentimiento y conversión. Aún después de pronunciar la sentencia, a veces Dios ha creído conveniente poner de lado el castigo en respuesta a un sincero arrepentimiento y a las peticiones fervientes elevadas a Él. David sabía que Dios era misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Por lo tanto, imploró fervientemente perdón y que se salvara la vida del niño, lo cual no implica que rehusara someterse a la voluntad divina. Tan solo esperaba que la misericordia de Dios salvara al niño. La muerte del niño fue la solemne respuesta de Dios a la ferviente súplica del Padre. No fue una respuesta favorable, pero David se sometió humildemente a la voluntad divina. Cuando la respuesta del cielo es contraria a nuestra súplica, debemos recordar que Dios sabe lo que es mejor y que por alguna razón, con frecuencia desconocida para nosotros, Él ve que no es lo mejor prolongar la vida del que está enfermo. La conducta de David fue rara para sus siervos. Esperaban que expresara su más profundo dolor ante la muerte del niño,
pero dejó de ayunar y pidió que le sirviesen pan. Con tal actitud, David manifestó una resignación integral a la voluntad de Dios y su comprensión del estado de los muertos. Después de que el niño había muerto, no había nada más que pudiera hacer en ese asunto, y humildemente aceptó lo inevitable. Es la voluntad del Dios Altísimo. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.